Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola Andrea, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El gobierno anunció la adjudicación para la construcción de una planta regasificadora a gas de France. El emprendimiento deberá estar pronto en el año 2015. Proveerá de gas natural a Uruguay y se invertirán 1.125 millones de dólares. El jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, disolverá Radio Patrulla y los móviles pasarán al patrullaje en las distintas seccionales. El jerarca aseguró que los efectivos que reciban un llamado de emergencia deberán estar presentes en menos de 10 minutos. La justicia dispuso que el antropólogo José López Mas realice tareas de excavación en un cementerio particular ubicado en una estancia en el departamento de Cerro Largo en búsqueda de restos de ciudadanos desaparecidos. Un tren arrolló a un camión en la Rambla portuaria. El conductor del vehículo resultó herido, pero está fuera de peligro. La justicia investiga el asesinato a un joven de 18 años en Malvin Norte. Se podría tratar de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. La Cámara de Diputados aprobó el nuevo estatuto del funcionario público y ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. Nacional cumple hoy 114 años y realiza un festejo íntimo en medio de desvinculaciones y negociaciones con sus futbolistas. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana entrevista a la ministra de Francia para Asuntos de la Francofonía, Yamina Benguigui. Una de las más grandes inversiones en la historia del país fue anunciada hoy por el Poder Ejecutivo. La planta regasificadora comenzará a funcionar a mediados del año 2015 y estará ubicada en la zona de Puntas de Sayago, sobre el Río de la Plata. Se trata de una inversión de 1.125 millones de dólares. La planta permitirá atender el mercado local y existe la posibilidad de vender energía a la República Argentina. La empresa de capitales franco-belga Gas de France fue la elegida y será la encargada de la construcción de la planta. La obra está prevista para su finalización en el 2015. Se trata de un largo proceso que ahora tiene su concreción. Es desde marzo del 2012 en donde se toma la decisión por parte del señor presidente de avanzar Uruguay en la concreción de una planta regasificadora de gas natural. A partir de esa fecha se organiza el trabajo en torno a Gas Sayago, que es la empresa conformada por UTE y ANCAP en partes iguales, con la asistencia del Ministerio y con contrataciones externas de expertos internacionales, en la realización de los estudios técnicos, en la realización del proyecto, la coordinación, que terminan de consolidar a Punta Sayago, en el oeste del departamento, como el sitio elegido. Para el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, esta obra marca el cambio de la matriz energética del país. En el Uruguay va a haber una capacidad energética que va a permitir la instalación en el Uruguay de empresas, de industrias altamente necesarias, altamente intensas en el uso de la energía. El presidente Mujica participó del acto e hizo una larga exposición en defensa de la inversión. Si se saca la cuenta de las dos últimas sequías, esta inversión estaba amortizada, con sobrecosto. ¿Por qué? Porque en materia de energía eléctrica hay que pensar muchos años antes en lo que va a ser necesario. El presidente Mujica dijo que es posible que la planta regasificadora pueda venderle su producción a la República Argentina o a otro mercado que lo requiera. Porque es cierto que la República Argentina, al parecer, tiene reservas gasíferas cuantiosas, pero tener reserva no significa disponer. Es una cosa distinta. Va a tener que invertir mucho, disponer mucho, y el tiempo pasa. Y el proyecto prevé varias obras en la zona de Puntas de Sayago, en la regasificación y en el traslado del gas. Vemos de qué se trata. Para que la planta esté lista en el 2015 deben realizarse varias obras, entre ellas la profundización del puerto, la construcción de muelles para que funcionen aguas protegidas,
la conexión con la planta a la red de gasoductos y en una segunda etapa la entrega de un barco regasificador propio. La planta regasificadora de la que se habla será un barco que estará en Puntas de Sayago, a donde llegará el gas natural licuado desde distintas partes del mundo, es decir, en estado líquido, y por un proceso de calentamiento lo vuelve a su estado original, es decir, como gas. El proceso de regasificación se complementa con la presurización del gas natural, que es necesario para el transporte y conexión con los gasoductos, desde allí por Cañerías hasta el gasoducto Cruz del Sur. El gas natural es más o menos la cuarta parte de la energía que se consume en el mundo. Los expertos explican que es un energético que tiene muy poco impacto ambiental, produce menos gases en efecto invernadero que los demás combustibles fósiles y puede ser utilizado para una gran cantidad de fines. Por un lado puede ser utilizado para la generación de energía y por otro a nivel industrial en calderas para generar vapor o en el hogar, y eventualmente en algunos casos puede usarse también para transporte como un reemplazante de los motores que utilizan los derivados del petróleo. La utilización de esta energía más limpia tendrá impacto principalmente en una baja del costo de la electricidad y más tarde en el gas natural por cañería que llega a los hogares. El canciller Luis Almagro se reunió ayer con su par argentino Héctor Timerman para analizar temas de comercio bilateral e infraestructura. El ministro de Relaciones Exteriores también informó sobre los próximos viajes del presidente Mujica al exterior. Para el canciller Almagro, la reunión con su colega argentino Timerman fue positiva y sobre varios temas de actualidad. Comercio, navegación, infraestructura, principalmente. A pesar de que hubo avances, la negociación con Argentina va a continuar. Trabajo, negociación y avanzar. Hemos resuelto algunas cosas, nos quedan algunas pendientes todavía, como ustedes saben, y bueno, encaminamos los trabajos. Almagro confirmó el próximo viaje del presidente Mujica, que por ahora no tiene cambios en la agenda. El 22 de este mes partirá a China y el 30 será la reunión con el Papa Francisco. Almagro estuvo este martes en la presentación de la jornada académica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La intención es informar a jueces, fiscales y abogados sobre el marco normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su normativa, su aplicación práctica, lo que es ese marco jurídico global que nos da la OEA y que ha sido tan beneficioso y que tan buenos resultados ha tenido. Obviamente con una visión que también tiene que trascender a la agenda positiva de derechos humanos, ¿no? Están los aspectos jurídicos específicos y después tenemos que Latinoamérica es el continente más desigual, lo cual hace que muchos de estos derechos económicos, sociales y culturales que recogen las convenciones tengan que ser especialmente asegurados y esa aseguración cómo se hace a través de políticas públicas. El nuevo jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, anunció un nuevo sistema de respuesta inmediata a las emergencias que estará funcionando en unos 15 días aproximadamente. La reestructura supone la descentralización de Radio Patrulla, de modo que sus vehículos y efectivos policiales serán distribuidos en 4 zonas de la capital donde se concentra el delito. El jefe de policía de Montevideo se reunió con los oficiales de Radio Patrulla para explicar cómo funcionará la nueva estructura ante críticas surgidas desde los sindicatos policiales. El jerarca dio detalles del proceso de descentralización de Radio Patrulla. Lograr una mejor respuesta sumando todos los recursos disponibles en hombres y en vehículos para atender la emergencia que plantean los ciudadanos de Montevideo. En ese sentido, no va a haber una disminución de móviles de respuesta, sino que va a haber una suma. Porque al pasarlos a depender de cada una de las zonas operativas, van a ser sumados al despliegue que tiene cada una de las comisarías de esa zona. Cerca de 300 efectivos y unos 143 vehículos que actualmente están operativos serán redistribuidos en 4 zonas de la capital del país. Por lo tanto, los desplazamientos en los relevos y el estudio y análisis de la conducta criminal y las situaciones de emergencia que se encuentran registradas y georreferenciadas en este momento
para cada zona de Montevideo va a ser mejor atendida de esta manera. Los trabajadores de tránsito y transporte de la Intendencia de Montevideo continúan realizando paro de actividades tras la asamblea del sector de esta tarde. Los funcionarios llevan adelante esta medida desde la semana pasada, reclamando mejores condiciones laborales, locales adecuados, elementos para trabajar con seguridad, presupuestación e ingreso de nuevos funcionarios e incluso capacitación permanente. Dirigentes de ADEOM informaron a TNU Noticias que la situación está encambiada y que mañana antes del mediodía realizarán una conferencia de prensa para comunicar la resolución de la asamblea luego de varias reuniones con autoridades de la comuna capitalina. En Melo, la jueza Verónica Peña habilitó las excavaciones en un predio rural donde se presume hubo enterramientos clandestinos en tiempos de la dictadura. El equipo de antropólogos, dirigido por José López Mas, comenzará a trabajar a partir de este miércoles en horas de la mañana en busca de restos de desaparecidos en ese terreno y en una estancia que perteneció al ex general Manuel Núñez, que fue ministro del Interior entre el año 1979 y 1981. La denuncia fue presentada este año por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. En el Senado se realizó un homenaje de recordación al expreso político Sergio López Burgos, quien falleciera el mes pasado. Burgos había sido textil antes de la dictadura. Fue preso en 1973 y lo liberaron en el 75. 10 días después lo vuelven a buscar y cuando lo liberan se exilia en Argentina. Comienza la dictadura en ese país y es detenido y llevado al centro de tortura Automotores Orletti. Allí lo interrogan y torturan oficiales uruguayos en el marco del Plan Cóndor. Es liberado en 1981 y viaja a Viena, donde permanece hasta 1985. En Uruguay priorizó la lucha para anular la ley de caducidad. Nos impresionaba por esa característica, su don de gente, su constancia, su perseverancia y su inclaudicable decisión de luchar por la verdadera justicia y por lo que era todo lo que era el futuro y el futuro venturoso de los trabajadores de este país. Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Estatuto del Funcionario Público. El proyecto recibió los votos del Frente Amplio, ahora pasará a estudio del Senado. Vemos algunos de los puntos aprobados. En diciembre de 2011 se comenzó a trabajar fuertemente en la reestructura del Estatuto del Funcionario Público. Este martes obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con votos del Frente Amplio y con la negativa de la oposición. Muy lejos está esto de hacer que el Estado trabaje más y mejor, por más que hayan incorporado las 8 horas para algunos funcionarios. En una misma oficina habrá gente que trabaja 8 horas y otros que trabajan 6 horas. Los empleados con 6 horas diarias mantendrán sus derechos y los que ingresen a partir de la sanción de la ley lo harán en régimen de 8 horas. Lo que puede suceder que producto de la negociación colectiva, trabajadores que hoy cumplen 6 horas puedan aceptar ir a las 8 horas y eso les significará un incremento salarial en la medida en que cumplan con las 8 horas. Para la Central de Obreros no se logró lo esperado en este punto. Lo ideal era una mejora salarial real y crear una escala salarial que fuera para contener a los viejos y a los nuevos funcionarios. No se ha dado por obviamente razones básicas que desde economía se entiende que presupuestalmente no se puede cambiar. Los feriados laborales se trabajarán con una guardia sin remuneración extra y los no laborales con guardias pagas. Una objeción de la oposición apunta a la inconstitucionalidad de algunos artículos. 2 capítulos, el de sueldos y el de escalafones, que debieron haber sido incluidos en la rendición de cuentas anterior o en la ley de presupuesto. Y el mismo artículo 214 establece que esos escalafones pueden ser enviados al Parlamento por leyes apartes, conforme a la especialidad de la materia. Por lo cual, esta ley está tremendamente ajustada a la Constitución. Se objeta el sistema de premios y sanciones que dejan discrecionalidad a los jerarcas. Se le permite al jerarca, por ejemplo, 10 días de sanción sin mediar un sumario, cosa que entendemos que lesiona el derecho básico del trabajador. Hay normas que permiten ampliar el régimen de cargos políticos y de particular confianza sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución. En realidad, esta es una excusa para no apoyar una ley de estatuto del funcionario público que establece claramente que quienes no tengan evaluaciones positivas, quienes no cumplan con los planes de gestión, perderán
los cargos de conducción que pueden ostentar. El estatuto abarca a los funcionarios de la Administración Central y deja abierta la posibilidad de incluir organismos como la Corte Electoral, ACE e INAU, entre otros. Pero esto dependerá de futuras decisiones políticas. Esta mañana un tren de AFE chocó violentamente contra un camión que trasladaba un contenedor. El siniestro ocurrió en la esquina de Rambla Portuaria y Coronel Francisco Tajes. Según informaron desde AFE a TN1 Noticias, ya se está realizando una investigación para determinar lo que ocurrió. Por otro lado, el propietario del camión señaló que la barrera no estaba baja, por eso el conductor cruzó la vía. Otras versiones de testigos indicaron que cruzó con la barrera baja. El conductor del camión sufrió heridas leves. La policía investiga la muerte de un joven de 20 años que recibió varios disparos mientras se encontraba en su vehículo. El fallecido de iniciales CS y que no contaba con antecedentes penales era sobrino de un narcotraficante asesinado en el mes de enero, mientras se encontraba con su novia en su auto en la intersección de las calles Irún y Emilio Castelar en la zona de Malvin Norte. Dos personas se acercaron al vehículo y dispararon a quemarropa contra el joven, que recibió 4 disparos en el pecho, 1 en el cuello y 2 en la espalda. La muchacha también resultó herida y tras ser internada quedó fuera de peligro. Las actuaciones primarias de policía técnica determinaron que la agresión se dio con 2 armas de fuego, una calibre 38 y una 9 milímetros. La Jefatura de Policía de Canelones se dio a conocer el identikit de un hombre que abusó sexualmente de un adolescente de 14 años el lunes pasado. Se estima que tiene entre 28 y 32 años de edad, de cabello castaño, cutis moreno y ojos oscuros. Por cualquier información, comunicarse a los teléfonos 215-24-912 o 215-25011. El 80% de los niños, niñas y adolescentes han sufrido algún tipo de violencia en Uruguay, según una investigación del Ministerio de Desarrollo Social. Estas cifras han impulsado publicaciones que buscan guiar a educadores para revertir esta realidad. Si no me equivoco, el Cipriano. Se lanzó una nueva edición del mapa de ruta para situaciones de maltrato y abuso sexual en la infancia, detectada en el ámbito escolar. El niño o la niña que no hace la tarea, aparece distraído, aparece triste, digamos, hay toda una casuística. Y lo que es importante que frente a esto, la primera cosa es, bueno, detectar este síntoma y tratar de ir en profundidad, a ver si esto es consistente o no, y esto no lo puede hacer solo un maestro. Entonces, lo que el mapa de ruta permite de saber en el territorio, en la zona de la escuela, cuáles son los aportes que sean del sector salud, pediatra. Si bien las cifras de maltrato infantil en Uruguay son similares a las de otros países de América Latina, los números preocupan a las autoridades. Hay una estimación de una investigación del año 2009 que serían 8 de cada 10 con esa característica amplia, ¿verdad?, de maltrato en un concepto abarcativo de todo lo que implica relaciones asimétricas de poder que implican sometimiento e imposición de formas de conducta, de comportamiento o descalificación del otro. El maltrato verbal es el más común y caracteriza al nivel socioeconómico alto, mientras que el físico se asocia a los niveles sociales más bajos. Héctor Florit, consejero de primaria, aseguró que el libro es un aporte para hacer visible el problema. Y hoy, por suerte, está incorporado, los maestros, los trabajadores sociales se comprometen con este tema, son capaces de asumirlo, a veces con un enorme desgaste emocional en lo que hace, por ejemplo, la presentación de denuncias. El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley en el marco de una política de detener la extranjerización de la tierra. Para el senador Amorín Valle, lo más importante no es de quién es la propiedad, en tanto para el senador Agassi lo importante es crear un catastro padrón a padrón. No hay un catastro de la propiedad extranjera de la tierra, entonces Presidencia de la República va a constituir un grupo para saber precisamente, como ha dicho el señor secretario de Presidencia, revisar padrón por padrón y saber cuánto del territorio nacional es propiedad de nacionales y cuánto de extranjeros y de qué extranjeros. No son lo mismo los extranjeros cercanos de Argentina, de Brasil, que los extranjeros asiáticos o norteamericanos, europeos, y ver bien cuál es la situación concreta para después tomar una decisión al estilo de las que tiene Brasil, de las que tiene Argentina o de las que hay en los países del primer mundo, donde prácticamente es imposible que un extranjero sea propietario de tierra. Pero para poder dictaminar eso tenemos que saber con precisión
Y esto lo hemos ido cercando y cercando y cercando. Hoy no hay sociedades anónimas con acciones al portador, o sea, hoy hay una cantidad de decisiones ya tomadas que van a permitir llegar a saber cuánto de la tierra es propiedad extranjera. Cuando Mujica era ministro y Agassi subsecretario, se dio la mayor extranjerización de la tierra en la historia del Uruguay. Y yo no digo que sea mala, porque si hay alguien que no es nacido en Uruguay, que viene a comprar tierra y viene a trabajarla, o que viene a arrendar tierra y viene a trabajarla y viene a producir alimentos para el Uruguay y para el mundo, a mí no me parece mal. A mí me parece mal que alguien que sea extranjero o uruguayo tenga tierra para no trabajarla. Proyectan invertir 170 millones de dólares en una obra en el Río Negro, 30 kilómetros al sur de Palmar. Lo vemos en un informe de Daniel Rojas. La iniciativa, actualmente estudio por su impacto ambiental, permitirá generar 70 megavatios por hora y a partir de los 20 años de funcionamiento pasaría a manos de las intendencias de Río Negro y Soriano. Nosotros recibimos el proyecto o el planteo en igual forma que lo hizo Cerro Largo. Y la verdad que del primero que recibimos el comentario fue el intendente Botana, que había hecho ese proyecto en Cerro Largo. ¿Detrás de esto está Presidencia y UTE? Exactamente, sí. Esto es un proyecto que surge desde UTE, pedido por el mismo presidente de la República, y del cual nos dan participación a las intendencias, del cual me parece muy bueno. Pero bueno, hay que ir haciendo camino de tener en cuenta todas las situaciones que hacen al medio ambiente. De acuerdo al cronograma establecido, el comienzo de las obras comenzarían a ser ejecutadas a partir del primer semestre de 2014. Con la cámara de Mariano Fagundes informó Daniel Rojas, TNU Noticias, Río Negro. La actriz Angelina Jolie se realizó una doble mastectomía, la extirpación quirúrgica de sus mamas, debido al alto riesgo de padecer cáncer. Jolie dio a conocer esta situación en el día de hoy. La actriz ganadora del Oscar, Angelina Jolie, dijo este martes que se había sometido a una doble mastectomía preventiva después de descubrir que tenía una mutación genética que conduce a un fuerte aumento de riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. Jolie, que escribió en el New York Times sobre el tema, dijo que la muerte de su madre por cáncer a los 56 años y el descubrimiento de que es portadora del gen BRCA1 la llevaron a tomar la decisión por temor a faltarle a sus 6 hijos. Su médico había estimado que tenía un riesgo de 87% de cáncer de mama y de 50% de cáncer de ovario. La actriz dijo que una vez que supo que esa era su realidad, se decidió a tomar la iniciativa y reducir el riesgo tanto como le fuera posible. En su declaración, Jolie agregó que estaba revelando su decisión para ayudar a disipar las sombras que todavía se ciernen sobre el cáncer y para permitir que otras mujeres puedan obtener pruebas y tests y tomar decisiones sobre tratamientos con información correcta. Jolie dijo que su decisión no fue fácil y aclaró que sus probabilidades de desarrollar cáncer de mama cayeron del 87 al 5%. Bien, y vamos a saludar y darle las buenas noches al doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la República. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Del mismo modo de tenerlo por aquí, sorprendidos con Andrea, veíamos esta noticia y la primera pregunta es, bueno, conocer su opinión sobre este tema. Bueno, es un procedimiento el que le realizaron a la actriz Angelina Jolie, que se conoce con el nombre de mastectomía profiláctica y que consiste en la extirpación de la glándula mamaria de manera bilateral, ¿cierto?, con conservación de areola, pezón, piel de la mama y músculos pectorales, a efectos de evitar en aquellas mujeres que tienen un alto riesgo de contraer cáncer que lo contraen. El alto riesgo de contraer cáncer en una mujer está dado por, en primer lugar, los antecedentes familiares. Si tiene una madre que tuvo un cáncer antes de los 50 años, hermanas con cáncer, tías, abuelas, etcétera, o antecedentes de cánceres de ovario, estas mujeres tienen un alto riesgo de padecer un cáncer de mama. Y si a eso se agrega que realizando estudios genéticos se puede determinar con mayor precisión si constituyen o no una población de alto riesgo, todo esto sumado hace la indicación de realizar una mastectomía profiláctica como le acabo de intentado explicar. Vázquez, este tipo
tipo de intervención preventiva se realiza en Uruguay? ¿Es posible realizarla? Sí, se realiza en el Uruguay. Hay que tener mucho cuidado, por cierto, porque no es una intervención simple. En general se realiza con equipos multidisciplinarios, donde está el cirujano, el ecólogo, en fin, el cirujano plástico o la cirujana plástica, patólogo. Hay estudios previos de mamografías, de ecografías, etcétera, etcétera. Y acá en el Uruguay se pueden realizar perfectamente sin ningún tipo de inconveniente, pero hay que informar muy bien a la mujer que quiera realizarse este estudio, porque también tiene algunos inconvenientes y ella debe saberlo y dar su consentimiento para realizar este tipo de tratamiento. ¿Es una casuística pequeña aquí en nuestro país, doctor? En general sí, es una casuística todavía pequeña que va aumentando, no solo en el Uruguay, sino en el mundo, por cuanto las mujeres están más informadas, conocen más los riesgos que pueden padecer y entonces hacen que, bien informadas, consulten más para ver si está indicado en su caso el procedimiento o no. Vázquez, le agradecemos mucho este contacto para además conocer también cuál es la realidad en este país, en esta noticia que ha tenido gran impacto a nivel mundial. Buenas noches. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muy amable. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe alcanzó un nuevo récord en 2012, alcanzando los 173.661 millones de dólares, lo que representó un aumento de 6,7% con respecto a 2011. Según el informe de la CEPAL, Uruguay se ubicó en el tercer puesto como receptor de inversiones en términos del PBI en América del Sur, después de Chile y Perú. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Ahora vemos la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Se mantuvo sin variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 18.70 y en la venta 19.20. El dólar interbancario billete subió a 18,976. El peso argentino volvió a subir 1.60-2.60, bajó el real 8.45-9.45 y también bajó el euro billete 24.10 en la compra, 25.10 en la venta. La unidad indexada 2.6014. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Estados Unidos, el gobierno admitió haber espiado las llamadas telefónicas de periodistas y editores de una de las principales agencias de noticias del país. Ampliamos esta y otras noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo en secreto los registros telefónicos de 2 meses de reporteros y editores de la agencia de noticias de Associated Press. Los registros incluyen las llamadas hechas desde los teléfonos de trabajo y personales de reporteros, desde los números generales de las oficinas de la AP en Nueva York, Washington y Hartford, y desde el número principal de la AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, admitió este martes el registro de esas actividades y lo justificó diciendo que se realizó como consecuencia de una filtración de información hacia la agencia de noticias. AP dijo que no hay justificación posible para esa intrusión. Los servicios secretos rusos informaron la detención de un diplomático estadounidense que aseguran es un agente de la CIA capturado en el momento en que intentaba reclutar a un oficial ruso. Ryan Fogel, tercer secretario de la Embajada norteamericana en Moscú, habría sido detenido con elementos probatorios de sus actividades y la televisión estatal mostró fotos de Fogel sentado en un escritorio en las oficinas del FSB, el servicio de seguridad ruso. El agente fue entregado a funcionarios de la misión diplomática de Estados Unidos y el embajador de ese país en Moscú, Michael McFaul, ruso, para dar explicaciones sobre la situación. Los principales sindicatos griegos pararon este martes en el sector público y convocaron protestas en diferentes ciudades del país en respaldo al gremio de maestros, a quienes el gobierno pretende prohibirles ejercer su derecho a huelga, además de amenazar con múltiples despidos a los educadores que acudan al llamado de paro.
Miles de empleados públicos faltaron a sus respectivos lugares de trabajo y salieron a las calles para manifestar su rechazo al decreto de movilización forzosa que prevé además el arresto de aquellos maestros que no asistan a trabajar desde el mediodía del miércoles. Los manifestantes acusan al gobierno de autoritarismo y recordaron que la huelga del magisterio aún no estaba convocada oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Hoy hay fiesta en blanco, azul y rojo y hay fiesta nacional que está celebrando sus 114 años de vida. Y Nacional es un pedazo grande de la historia del fútbol uruguayo y también de la historia del fútbol mundial. Es el primer equipo criollo que surge en nuestro país, el primero en viajar a Europa a hacer una gira de fútbol, el primero en ganar fuera de nuestra casa y además representó a la selección uruguaya en 1903 cuando ningún equipo quería prestar a sus jugadores después del 6-0 frente a Argentina. Nacional los dio, fue a Buenos Aires y terminó ganando 3-2. Pero claro, la realidad deportiva, este momento es totalmente opuesto y ya comienzan a bajar algunos rumores sobre la continuidad de Arruabarrena y también el alejamiento de varios de los referentes de este plantel. Por eso, para despejar cualquier tipo de dudas, hablamos con el presidente de Nacional, Eduardo H. ¿Está en riesgo el lugar de Arruabarrena o el proyecto y el proceso se mantiene más allá de estos resultados? Recién venía escuchando, Ancelotti, el técnico del Paris Saint-Germain, acaba de salir campeón. Y en diciembre lo querían sacar, porque había perdido 3 partidos consecutivos. Yo creo que si queremos ser una institución seria, los dirigentes tenemos que ser serios. Entonces, yo entiendo que a veces pongan esos temas arriba de la mesa, pero Bianchi es el mejor técnico de la historia de Boca y está pasando Boca el peor momento de su historia. Entonces, ese es el tema. Yo creo que lo que debemos hacer los dirigentes es hacer un diagnóstico correcto y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? ¿Puede ser así el fin de alguno de los referentes? Yo creo que primero respetemos la historia, porque en estos 114 años, hay gente que se ha ganado un lugar. Yo tengo en mi retina lo que me dio Recoba, tengo en mi retina lo que me dio Abreu, tengo en mi retina lo que me dio Lembo, Scotti. Entonces, es de bien nacido ser reconocido y agradecido. Bien, de las palabras de H se desprende de que Arruabarrena va a continuar por lo menos al frente del equipo tricolor. Hubo cambios en la planificación de la fecha número 13 y usted se preguntará que estamos algo locos y de repente puede tener algo de razón. Ayer dábamos una información, hoy la confirmamos al mediodía, pero en la tarde los dirigentes de Racing decidieron que no querían jugar 18:30 frente a Nacional el sábado y por eso todo cambió. Bien, todo cambió porque hay que ver cómo se levantan los muchachos, ¿vio? Nacional no jugará a 18:30 contra Racing, va a jugar a las 17:05, sí. Horario inédito, 17:05 en el Gran Parque Central para Nacional con Racing. Por eso, Defensor River va el sábado a las 3 de la tarde y no a las 4, como en principio se iba a jugar. Y el que no se modifica es el Peñarol Wanderers, que se jugará el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Centenario. La fecha 12 tuvo un punto destacado, que es la gran actuación de Juventud de las Piedras en el Centenario frente a Nacional, y dentro de ese gran equipo de Juventud se destacó Matías Alonso, un hombre con apellido sinónimo de gol y tiene cómo aprender. El primo es Diego el Tornado Alonso y el hermano es Iván Alonso. Por eso Matías también convirtió el fin de semana y ya es uno de los goleadores del torneo Clausura. Matías Alonso, uno de los goleadores de Clausura, es aquel que se terminó de formar en el fútbol español, pero debutó de pibe en Uruguay. Debuté con 18 años acá en River. Matías viene de una familia como sinónimo de gol y la referencia más cercana es su hermano Iván. Para mí Iván siempre fue un espejo, un reflejo, no solo en lo deportivo, sino en lo personal. La ruta del fútbol pocas veces lo juntó. Un sueño que tenemos de niño de poder compartir una cancha. Los goleadores coincidieron en el Murcia en el 2008-2009, pero el sueño no se cumplió. Coincidimos una semana entrenando en el cual íbamos a jugar ese fin de semana, pero bueno, a él le llega una oferta el jueves del Español de Barcelona y se tiene que ir. ¿El técnico los iba a poner a los dos? ¿Ya estaba decidido? Ya estaba decidido, íbamos a jugar. Matías se llevó sus goles para el PIT de China, un lugar donde más allá de jugar a la pelota hay mucho para ver. Lo pasamos muy bien y conocimos bastante lo que es la muralla china, lo que es
la plaza de Tiananmen, muchas cosas, la verdad, Shanghái, son cosas espectaculares. La inversión en el fútbol crece y ya varias estrellas pasaron por su liga. Están avanzando mucho y si los chinos se ponen a avanzar, superan a quien quieren en lo que sea, ¿no? La vida, las costumbres y la cultura son bien distintas a las que estamos habituados. Por eso no fue un problema para su familia. Bueno, la tele no la miraba mucho, era más por computadora, bajábamos películas por internet, veía muchas películas. Y lo que era el súper y todo lo demás te adaptabas con el idioma, aprendí a hablar cosas en chino, con el inglés. Con casi 1,5 millones de habitantes, la popularidad del fútbol en China no se percibe en la calle. Podés salir vestido de verde o de naranja o de lo que sea y ellos van en su mundo y no te mira nadie por la calle. Alonso es representado por su padre y sabe que esa condición le cerró alguna puerta a la vuelta en Uruguay. Es un momento complicado en el que yo llegué a Uruguay y busqué abrirme alguna puerta y muchas se me cerraron y la única que se me abrió fue la de Juventud, por eso estoy sumamente agradecido a ellos. La Copa de las Confederaciones ya se comenzó a jugar y Scolari eligió a los 23 para defender a Brasil y curiosamente quien quedó fuera es Ronaldinho, que la está rompiendo con el Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Brasil tendrá 2 partidos de preparación previo a la Copa, jugará el 2 y el 9 de junio frente a Inglaterra y a Rusia. El seleccionador de Brasil, Luis Felipe Scolari, dio a conocer la lista de los convocados para la Copa de las Confederaciones. Felipao excluyó a Ronaldinho y Kaká y tendrá como principales estrellas a Neymar, Lucas Moura, Freddy y Oscar. Entre otras sorpresas, sobresale la citación de centrocampistas como Jadson, del Sao Paulo, y Bernard, jugador revelación del Atlético Mineiro. A estos nombres hay que sumarle los de Hulk, Leandro Damião, Marcelo, Luis Felipe y Dani Alves de Barcelona. Brasil debutará ante Japón en el partido inaugural que se jugará el 15 de junio en Brasilia. 4 días después jugará contra México en Fortaleza y cerrará la fase de grupo contra Italia el 22 en Salvador. Inglaterra y Francia serán los rivales de la selección de Brasil en estos 2 juegos amistosos. Justamente vamos hasta Brasil a recorrer las sedes del noreste con nuestro corresponsal, Francho Baró. Amanece en Recife, una de las ciudades del noreste de Brasil que recibirán la Copa del Mundo el año que viene. Esta región brasileña tradicionalmente ha estado castigada por la pobreza y la desigualdad, pero algo está cambiando con la llegada de estos eventos. Por ejemplo, el desembarco de la faraónica refinería de Abreu Lima, que debería procesar 230.000 barriles diarios de crudo. Brasil está inyectando mucho dinero en esta región para disminuir la brecha de renta y desarrollo que existe con el sur del país. La experiencia del Nordeste explica en buena medida la mejora de las condiciones de vida aquí y está siendo exportada a otras regiones de Brasil. Los microcréditos representan el progreso para más de 1.400.000 pequeños empresarios, como doña Antonia, que en su casa ha montado un restaurante donde sirve diariamente más de 110 comidas a los trabajadores del estadio de Fortaleza, listo ya para recibir la Copa Confederaciones. He conseguido aumentar mis clientes y también mi renta. Todo lo que tengo hoy lo he conseguido a través del Crediamigo. Mientras la economía a pequeña escala se mueve impulsada por el Mundial, las obras de los estadios tampoco dan tregua. Recife y Salvador corren para llegar a la cita de junio con los deberes hechos. Fortaleza, sin embargo, es la alumna aplicada que ya lo tiene todo 100% listo para iniciar los partidos. Solo 2 estadios estuvieron listos en diciembre del 2012, que era el plazo inicialmente establecido, y los otros han sido entregados en abril. De esta manera hemos perdido tiempo en las pruebas que pretendemos hacer para la Copa Confederaciones y que nos darían la pauta para el año que viene. Fortaleza es de lejos la propuesta más creíble de las 3 sedes del noroeste de Brasil que participarán en la próxima Copa Confederaciones. Su estadio está listo desde hace ya varios meses y además no presenta los problemas de transporte urbano que sin embargo sí tienen Salvador o Recife. Fortaleza amplía con éxito su red de metro, mientras Salvador está paralizada por los atascos. En las gradas del imponente estadio Fontenova, Edilson da Silva revisa los asientos. A sus 40 años nos cuenta que esta obra destinada al Mundial le ha dado mucho más que un trabajo de obrero. Aquí ha aprendido a leer y a escribir.
No sabía leer ni manejar una computadora. Hace un mes que compré una y ya he empezado a usarla. Hago búsquedas en internet y estoy descubriendo cosas maravillosas. La Copa del Mundo se celebrará el año que viene, pero ya contribuye en esta tierra castigada al progreso negado durante décadas. Ahora solo falta que sus gobiernos estatales aprovechen los buenos vientos. Desde Fortaleza, Francho Barón, TN1 Noticias. Hoy no estará con nosotros en vivo la profesora Susana Mangana, pero sí la tendremos a través de una entrevista que mantuvo con la ministra de Francia para asuntos de francofonía, Yamina Benguigui, oriunda de Argelia. Benguigui es una exitosa cineasta, además, y productora de documentales con una destacada carrera en Francia. Durante su estadía, hace algunas horas en Montevideo, fue condecorada por el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, con la medalla Delmira Agustini, en reconocimiento a su contribución a la cultura y a las artes. Mangana dialogó con la laureada invitada sobre la inmigración en Europa y los derechos de las mujeres árabes, entre otros temas. Écoutez, déjà, c'est formidable que l'Uruguay rejoigne l'espace francophone. Ça fait que nous touchons les 5 continents. Cet espace francophone est composé de 77 nations qui ont en partage la langue française. L'Uruguay est capitale pour la francophonie parce que elle a une histoire avec la langue française, avec la France plus particulièrement, mais aussi la langue française qui est dépourvue de l'histoire coloniale. C'est un nouvel espace qui s'ouvre pour l'Uruguay parce que nous rentrons de plein pied dans une francophonie économique. Et vraiment, nous avons un avantage sur cet espace anglophone énorme, sur cette Chine énorme, c'est que nous avons le français. Et aujourd'hui, des pays comme la République démocratique du Congo, comme le Sénégal, mais aussi l'Algérie, la Tunisie, le français est là. Et le français va peut-être servir aussi à faire émerger une classe moyenne d'un point de vue économique, alors que certaines nations viennent faire du commerce, ne parlent pas la langue et excluent totalement le peuple. Pourquoi vous croyez qu'il y a une résistance, un type de résistance contre l'immigration d'abord et après contre les immigrants musulmans? Pourquoi après 2-3 générations de musulmans qui habitent en Espagne ou à la France, il y a des résistances très fortes? L'immigration de travail en Europe et en France a été, depuis les années 50, a été une immigration venue des colonies. Donc une immigration maghrébine, africaine, musulmane. Mais jusque dans les années 70, jusqu'au moment du regroupement familial, on considère cette population en transit. On l'achète, il n'y a plus de colonies, donc on ne peut plus aller puiser. On fait des contrats avec les pays et on fait du transit. On ne les pense jamais en intégration. On ne pense pas les intégrer ni les enraciner. Et en 1974, le premier choc pétrolier fait que on va organiser une immigration de femmes. On va demander aux hommes de faire venir massivement leurs femmes, et s'ils ne font pas venir leurs femmes, ils n'auront pas leurs droits. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on déracine des femmes, il n'y a plus de retour. C'est bien, on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Il y a quelque chose qui va arriver de façon planétaire, c'est l'avènement de l'ayatollah Khomeini. Il arrive et il envoie une image d'un islam radical, d'un islam noir, et toute l'Europe a regardé ces musulmans
avec méfiance, oubliant qu'ils faisaient partie intégrante de leur histoire. Et on s'est mis à faire cette confusion que le musulman qui était présent était peut-être un futur terroriste. Et là, la troisième génération qui vivait dans un ghetto a commencé à se rebeller. Donc on a vu des musulmans se rebeller alors que c'était des mouvements sociaux. C'était contre les tours, contre le mauvais logement, contre le non-accès. Il n'y avait pas de transport dans ces quartiers. Et depuis, nous sommes sur cette ligne-là en disant on ne perçoit plus ces hommes avec leur identité et leur histoire, leur nation, mais avec un seul mot, leur religion. Alors la notion d'intégration et d'enracinement n'était pas dans la tête des politiques. C'était tout le système qui ne pouvait pas faire rentrer les étrangers en tant que Français. Mais ils les ont intégrés. Toute la classe blanche a été intégrée. C'est quand elle a été différente d'un point de vue racial et d'un point de vue religieux. Il n'y avait pas de code et rien n'expliquait comment la France pouvait les intégrer. Que vous croyez que les rébellions arabes seront une opportunité pour les femmes arabes pour gagner, pour récupérer des droits ou pas vraiment? La grande surprise des révolutions arabes, c'est qu'elles ont été portées par les femmes, surtout par les Tunisiennes à qui je rends hommage vraiment. On n'a vu que leur visage. Elles ont porté contre la corruption, pour plus d'égalité, pour une démocratie. Elles se sont battues pour toutes ces valeurs, sachant que les femmes tunisiennes étaient depuis les années 50 le modèle d'émancipation. Et nous avons vu que dès qu'il y a eu un gouvernement provisoire, une des premières décisions, en écrivant la nouvelle constitution, ils ont décidé de retirer du droit aux femmes. Donc ça a été un très mauvais signe donné à cette révolution arabe qui était vraiment pour plus de démocratie et que d'un seul coup, que ce soit en Égypte, un peu partout, mais même on le voit, ce qui s'est passé en Libye, en Irak, partout, on a vu les extrémistes se mettre en place et tout de suite écarter le droit des femmes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous voyons à quel point les acquis des femmes ne seront jamais des acquis. Les recordamos que rige una advertencia de color amarillo por bajas sensaciones térmicas a partir de las 12 de mañana miércoles. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles habrá que salir con el paraguas, ya que la jornada se inicia húmeda e inestable, con mucha nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando en la mañana por el suroeste, con el ingreso de una masa de aire muy fría, de origen polar, provocando un marcado descenso de temperatura, con muy bajas sensaciones térmicas, lo que hará necesario un muy buen abrigo. El jueves para salir deberá pensar en un buen abrigo, pues la jornada se inicia muy fría, con mínima de 2 grados, pero con sensaciones térmicas muy por debajo de estos valores. La tarde seguirá fría a ligeramente fresca, con bajas sensaciones térmicas, permaneciendo inestable la costa sudeste, lo que hará que nos mantengamos abrigados. Nos vamos, reencuentro con las noticias a la medianoche. Quédense en TNU, ya llega Cuéntame, hasta mañana. Hasta mañana.